Buenas. En las teorías anteriores vimos cómo se organizaban funcionalmente y estructuralmente los genomas, cómo se replicaban, cómo puede cambiar su información por recombinación y cómo hace frente a posibles mutaciones. A partir de esta teoría y por unas cuantas más, vamos a ver cómo la información de los genomas es procesada y regulada para obtener una identidad celular particular. La transcripción es el proceso de mayor impacto en el metabolismo de los genomas. Y como vimos en la replicación, está dirigido o canalizado por las propiedades estructurales de la molécula. Es por eso que en muchos aspectos es muy similar a la replicación del ADN. Por ejemplo, las moléculas se sintetizan en sentido 5'-3', siguiendo las reglas de apareamiento de Watson y Crick. Esta polimerización se lleva a cabo por una polimerasa, en este caso es una ARN polimerasa, que se desplaza sobre una hebra en sentido 3'-5' para usarla como molde y genera una copia de su hebra complementaria. Esta acción define dos identidades: que la hebra que se usa como molde, valga la redundancia, recibe el nombre de cadena molde, mientras que la otra hebra recibe el nombre de codificante, ya que en sí es la hebra en donde está la información que se transcribió a la molécula de ARN. Como en la replicación, se usa una hebra para hacer una copia de la hebra complementaria, pero en este caso particular la diferencia es que este proceso es asimétrico. Solo una de las dos hebras es copiada a ARN. Además, como la replicación, la transcripción tiene un punto de inicio y uno de finalización, y esta acción, que en la replicación definía un replicón, acá define lo que se llama unidad de transcripción. Pero en este aspecto tiene dos diferencias. La primera es que la transcripción es un proceso que no abarca todo el genoma, sino que está acotado solo a las unidades de transcripción. La segunda es que las distintas unidades de transcripción de un genoma son, en principio, totalmente independientes en su transcripción. A tal punto que la transcripción de una unidad de transcripción es un proceso completamente regulable y constituye el primer paso de expresión de un gen y el principal, o el único en algunos casos, del control de la expresión, ya que es cuando se decide si se transcribe o no la información de un gen. Otra diferencia es que la ARN polimerasa no necesita un cebador para iniciar la síntesis de la molécula de ARN, la cual además no permanece pegada a la hebra que fue usada para su síntesis, sino que es desplazada. Y la última diferencia importante es que la fidelidad de la transcripción es mucho más baja y en sí no necesitaría ser más alta, ya que acá no se está replicando la información, sino solo se está transmitiendo, y es transmitido a través de muchos eventos de transcripción del mismo gen, así que un error de polimerización en un solo ARN pierde su efecto cuando existen muchas copias de ese ARN sin el error. Como la base del proceso de transcripción es el mismo para todos los organismos, es entendible por qué las ARN polimerasas tengan una estructura y organización tan conservada, al menos en su parte catalítica. Así, la parte central de las ARN polimerasas está conformada por 5 subunidades, las cuales van teniendo distinto nombre en bacterias, arqueas o eucariotas, pero que corresponden a proteínas homólogas. Estas 5 subunidades son suficientes para dirigir la transcripción en bacterias y arqueas, pero en eucariotas hay componentes adicionales asociados a esta parte central, lo que lleva a que la parte interior de las ARN polimerasas sean la parte más conservada, porque es la parte del sitio catalítico, pero la parte periférica sea más variable, porque es la que interactúa con los distintos factores. Se ha descrito a las ARN polimerasas como una forma de pinza de cangrejo. Las unidades beta y beta' en bacterias o RPA1 y RPA2 en eucariotas forman lo que serían las puntas de la pinza. En la figura corresponden a las alfa hélices de color azul y violeta,
en cualquiera de las dos imágenes de las ARN polimerasas, y sobre la base de ellas, es decir, en donde se articularían estas pinzas, está el receso del sitio activo, que lo van a ver dentro del círculo rojo. Al igual que en las ADN polimerasas, en la catálisis de una unión fosfato entre dos ribonucleótidos, también participan dos iones metálicos, los cuales interactúan con los grupos fosfatos del nucleótido entrante. Sin embargo, el sitio activo contiene solo un ion magnesio fuertemente unido, y el segundo ion magnesio se introduce con cada nucleótido en un ciclo de adición y se libera con el pirofosfato. Como dije, la síntesis de una molécula de ARN se da mediante apareamiento de bases de nucleótidos libres con la cadena molde del ADN. Esto sucede en el interior de una burbuja de transcripción que se genera por la separación transitoria de las hebras de ADN, la cual además se desplaza a lo largo de la unidad de transcripción. La velocidad de desplazamiento global de la burbuja, y por ende la tasa de incorporación de nucleótidos, es de aproximadamente 40 nucleótidos por segundo. Esto es aproximadamente similar a la velocidad de traducción, pero es mucho más lento que la velocidad de replicación, lo que biológicamente tiene mucho sentido porque, como dijimos antes, acá no es necesaria mucha fidelidad en la síntesis de la molécula de ARN. De la estructura cristalina de la ARN polimerasa se deduce la existencia de 5 canales. Un canal NTP, que sería el canal por donde entran los ribonucleótidos y alcanzan el sitio catalítico. Un canal que corresponde a la salida del transcripto de ARN que se está sintetizando, que en la figura lo van a ver de color verde. Un canal del ADN corriente abajo, que es un surco revestido de cargas negativas y es por donde entraría el ADN a la ARN polimerasa. Y después hay dos canales en donde se ubican las hebras una vez desnaturalizadas. El canal NT o no templado, en donde se aloja la cadena que no transcribirá, es decir, la cadena codificante es la que se ubica sobre este canal de color amarillo en la figura, y un canal T, que es el canal que va a alojar a la cadena molde y sigue un trayecto que pasa por el sitio activo. El proceso de transcripción se puede dividir en 3 etapas. Una etapa de iniciación, una etapa de elongación y una de terminación. La iniciación comienza con el reconocimiento de un promotor por parte de la ARN polimerasa hasta la formación de una ARN de 9 nucleótidos. Esta es la etapa que involucra mayor cantidad de enzimas y factores y la que involucra mayores controles sobre la transcripción. Se ha descrito que suceden varios pasos durante esta etapa. El primero corresponde a la unión de la ARN polimerasa al promotor para formar un complejo cerrado. Luego la ARN polimerasa cataliza la desnaturalización de las partes específicas del promotor, formando un complejo abierto que permite que la cadena molde esté disponible para el apareamiento de bases. La siguiente etapa consiste en la polimerización de los primeros nucleótidos de la molécula de ARN. La ARN polimerasa en esta subetapa queda unida al promotor hasta que se sintetiza un fragmento de 9 nucleótidos. Este paso se puede prolongar por la ocurrencia de varias síntesis abortivas, en donde se generan fragmentos cortos de ARN y la ARN polimerasa se libera del molde e inicia nuevamente una síntesis de un fragmento de 9 nucleótidos. La etapa de elongación comienza cuando la ARN polimerasa sintetiza fragmentos mayores a 9 nucleótidos y se desplaza hacia afuera de la región del promotor. Durante esta etapa, la ARN polimerasa se desplaza sobre el ADN en sentido 3', 5' de la cadena molde, abriendo por delante a la molécula de ADN, es decir, desnaturalizándola por delante.
La última etapa, la determinación, sucede por el reconocimiento de una secuencia de terminación que determina la detención de la ARN polimerasa, la no inclusión de nuevos nucleótidos, la desnaturalización del complejo de transcripción y entonces se desprende el ARN de la ARN polimerasa y colapsa el ADN, es decir, se renaturaliza el ADN. Hasta aquí vimos aspectos generales que son comunes tanto para la transcripción en bacterias como en eucariotas, pero a partir de esta filmina vamos a ver las particularidades de la transcripción solamente en bacterias y después volveremos a retomar en otras teorías a la transcripción en eucariotas. La ARN polimerasa de bacterias más estudiada corresponde a la de E. coli. En bacterias existe un solo tipo de RNA polimerasa para la síntesis de todos los tipos de ARN que tenga la célula. Se estima que por célula hay aproximadamente unas 7.000 complejos de ARN polimerasas, de los cuales, bajo buenas condiciones de crecimiento bacteriano, 2/3 están involucrados en un proceso de transcripción, es decir, están sintetizando ARN. La enzima completa, que recibe el nombre de holoenzima, está compuesta por 6 péptidos y se puede dividir en dos componentes, el núcleo de la enzima y el factor sigma. El núcleo, como vimos en las filminas anteriores, está conformado por 5 subunidades. Este componente de la holoenzima en principio es suficiente para llevar a cabo la transcripción en cualquier parte del genoma. Sin embargo, en la célula, la ARN polimerasa solo transcribe desde un promotor, y esto es el resultado de la presencia del otro componente de la holoenzima, que es el factor sigma. Este factor está relacionado con la capacidad de la holoenzima de unirse específicamente a los promotores y comenzar la transcripción solo allí. Por eso, antes dije que el núcleo de la enzima es suficiente para llevar a cabo la transcripción de cualquier parte del genoma, pero no de iniciar la transcripción. Iniciar la transcripción es una propiedad solo de la holoenzima. Lo que le hace el factor sigma al núcleo es cambiarle la afinidad al núcleo de la enzima por el ADN. Cuando el núcleo está solo, tiende a hacer uniones laxas con cualquier secuencia de ADN con una vida media de 60 minutos, pero en estas uniones el ADN no se desnaturaliza, no se abre. Ahora, cuando se une el factor sigma, cambia la manera en que se une a secuencias inespecíficas, su constante de asociación baja, es decir, no se une mucho a estas secuencias, y cuando lo hace, se une por un tiempo muy corto, un segundo. Por el contrario, sobre los promotores tiene una constante de asociación 1000 veces mayor y su tiempo de unión termina siendo además más largo. Si sigma le confiere a la holoenzima la capacidad de reconocer solo algunas secuencias del ADN como promotor e iniciar ahí la transcripción, ¿qué tendrán estas secuencias para ser reconocidas como tales? Es decir, para ser reconocidas como promotores y ser los únicos puntos de inicio de una transcripción. Para hablar de promotores, primero que nada tiene que quedar en claro que un promotor es una estructura que actúa en cis, es decir, que actúa solo sobre las secuencias que precede, tal cual lo hace también un origen de replicación. Por lo cual, cada unidad de transcripción necesita estar precedida por un promotor, es decir, por una secuencia que interactúe con la ARN polimerasa para que esta ARN polimerasa transcriba la unidad de transcripción. A partir de la comparación de las secuencias corriente arriba de varias unidades de transcripción, se ha podido caracterizar la estructura de los promotores para cada uno de los factores sigma que determinan su reconocimiento. De manera general, se ve que lo que tienen en común estas porciones de ADN no es un motivo largo de nucleótidos conservado, sino son motivos cortos, separados a distancias discretas, y que los mismos motivos tampoco necesariamente son idénticos entre diferentes promotores,
sino que se asemejan en diferentes grados a un consenso o a una secuencia ideal de cada motivo. Este hecho de que los promotores compartan, que diferentes promotores compartan motivos similares pero no idénticos, demuestra que en la interacción entre la secuencia de promotor y el factor sigma debe de existir una cierta plasticidad para que las secuencias parecidas sean reconocidas por la misma proteína. Y vamos a ver cómo esto determina un punto de la regulación de la expresión. Por ejemplo, la estructura base de un promotor reconocido por el factor sigma 70 está formado por 4 elementos. Un elemento que es el punto de inicio, que en el 90% de los casos corresponde a una purina y frecuentemente a la adenina ubicada en el medio del motivo CAT. Un segundo elemento es la caja Tata, o puede también recibir el nombre de -10 o caja Prignow. Se denomina -10 por estar ubicada centrada a -10 nucleótidos del punto de inicio de la transcripción, es decir, corriente arriba 10 nucleótidos del punto de inicio de la transcripción, pero sin embargo puede moverse desde esta ubicación a estar centrada a -9 pares de bases o -18 pares de bases. Es una secuencia muy conservada, que es la secuencia ideal, corresponde a la secuencia TA-TA-AT. El tercer elemento de los promotores correspondientes a sigma 70 es la caja -35, que recibe obviamente nuevamente este nombre debido a que está centrada a 35 pares de bases del comienzo e inicio de la transcripción. Y el cuarto elemento no corresponde a un motivo, sino corresponde a la separación física entre la caja -10 y -35, que también es una señal de reconocimiento. Y en el 90% de los casos, esta distancia corresponde a 16 a 18 pares de bases. Para el caso de las unidades de transcripción correspondientes a los ARN ribosomales, a este núcleo básico que explicamos para sigma 70, se le adiciona un quinto elemento, que es el elemento UP, que es una secuencia rica en AT, que se encuentra corriente arriba de la caja -35. Estos serían la estructura de los promotores más básicos, pero también hay promotores más elementales que solo contienen un único motivo -10 extendido y el punto de inicio de la transcripción. Y en estos casos tienen un motivo -10 extendido que compensa la pérdida del motivo -35, y este es el caso del operón galactosa de Escherichia coli. Como vimos en la filmina anterior, los promotores están formados por motivos conservados, pero no idénticos, por lo cual entonces ahora determina una plasticidad en el reconocimiento por parte de la ARN polimerasa. Es decir, que hay promotores con motivos más parecidos al consenso que van a poder ser reconocidos más fácil por la ARN polimerasa y por ende van a determinar una mayor actividad transcripcional y se los denomina promotores fuertes. Y también van a haber promotores menos parecidos al consenso que pueden seguir siendo reconocidos por la ARN polimerasa, pero ese reconocimiento es más difícil y por ende pueden determinar una menor actividad transcripcional y se los denomina promotores débiles. Entonces, el punto de inicio de la transcripción ya no es solo una estructura, sino que ahora tiene la posibilidad de imprimir un nivel de expresión, o sea, que también tiene actividad regulatoria sobre el transcripto. Esto quedó demostrado en los estudios de mutaciones puntuales, donde se vio que promotores idénticos al consenso tienen una alta actividad transcripcional, es decir, son promotores fuertes, pero que mutaciones que los alejan del consenso determinan una disminución de la actividad transcripcional. A estas mutaciones se las denomina mutaciones de pérdida. Mientras que sobre un promotor débil hay dos posibilidades, que una mutación lo acerque al consenso y entonces se habla de mutación activadora,
o que lo aleje aún más del consenso y aún entonces sigue siendo una mutación de pérdida. Los análisis de mutación de pérdida permitieron también establecer qué papel juega cada uno de los motivos de un promotor. Así, mutaciones sobre el motivo -35 determinan una disminución de la velocidad en la formación de complejos cerrados. Es decir, que la holoenzima le cuesta más reconocer a los promotores, pero una vez que lo hace, el inicio se da sin problema. Mientras que las mutaciones en la caja -10 determinan una disminución de la velocidad de formación de complejos abiertos. Es decir, que la holoenzima puede reconocer a los promotores, pero no puede hacer que las cadenas se separen. Bajo el mismo principio de ver el efecto que tienen los cambios nucleotídicos sobre las funciones de los motivos -10 y -35 de los promotores, se ha estudiado el efecto que tienen los cambios en la secuencia de aminoácidos en los distintos dominios de plegamiento del factor sigma. Gracias a estos estudios se sabe que sobre el extremo carboxilo terminal hay 4 dominios que contienen regiones con funciones distintas. Una de estas es la región 4.2, que está formada por un motivo de unión al ADN hélice vuelta hélice, de las cuales una hélice se inserta sobre el surco mayor en la región de la caja -35, interactuando con los grupos funcionales de las bases. Recuerden que en el surco mayor se ponían los que determinaban especificidad tanto en identidad como configuración de las bases, mientras que la otra hélice interactúa con los grupos fosfatos de esta región. Así, en su conjunto, las dos hélices establecen una unión específica y fuerte con la región -35, que determina un cierto posicionamiento en relación al punto de inicio de la transcripción y le da una orientación a la ARN polimerasa, es decir, le determina la dirección en la cual va a transcribir. Dentro del dominio 2 hay dos regiones con importancia funcional. Uno es la región 2.4, que es una alfa hélice que interactúa con la caja -10 y determina también posicionamiento, y la región 2.3, que es la encargada de la desnaturalización. Por último, dentro de la región 3, hay una alfa hélice que reconoce e interactúa con dos nucleótidos en el caso de los promotores con un -10 extendido. Pero también, como en el caso de la estructura de un promotor, las cajas no son todo, sino también las distancias. En el factor sigma, no tan solo es la presencia de estas regiones de unión al ADN las que determinan la afinidad del factor sigma por un promotor particular, sino también las distancias entre estos dominios. Así, la distancia de 75 Armstrong que separa las regiones 2 y 4 es la distancia que abarca el dominio 3.3, el cual se corresponde físicamente a la distancia que separan las cajas -10 y -35. Ahora bien, si la existencia de estas regiones sobre el factor sigma son las que determinan la unión de la holoenzima al promotor, ¿por qué el factor sigma no se une de manera separada a los promotores y solo lo hace cuando está unida al núcleo de la enzima, es decir, formando una holoenzima? La regulación de la capacidad del factor sigma de unirse a un promotor está determinado por la acción del otro extremo de esta proteína, o sea, por el dominio N-terminal, que cuando sigma no está unido al núcleo de la enzima, se pliega sobre el dominio C-terminal, bloqueando o ocultando los motivos de unión al ADN. Entonces sigma no tiene por dónde unirse al ADN, mientras que cuando se forma la holoenzima, sigma sufre un cambio conformacional y quedan al descubierto los motivos de unión al ADN. Por último, en el caso de los elementos UP de los genes del ARN ribosomal, el motivo proteico que se le une no corresponde a una región del factor sigma, sino al dominio carboxilo terminal de la subunidad alfa del núcleo enzimático, que colabora con la unión de la holoenzima a este tipo de promotores. Hasta acá vimos que el factor sigma le determina a la holoenzima la capacidad de reconocer los promotores y que dependiendo del grado de conservación de los promotores podemos imprimir tasas de transcripción diferencial. Pero esto no significa
un apagado de un gen. Mientras que dos operones sean reconocidos por el mismo factor sigma, ambos serán transcriptos, aunque sea a diferentes tasas. Pero entonces, ¿qué sería necesario para que una célula cambie totalmente el perfil de los operones que transcribe? Entonces, no se transcriban a diferentes tasas, sino que unos no se transcriban y otros sí. Si sigma confiere la capacidad de reconocer un conjunto de operones que comparten una secuencia particular en sus promotores, una posibilidad es cambiar el tipo de factor sigma para ahora reconocer otros tipos de secuencia promotora. Justamente esto es en lo que se basa el mecanismo de control diferencial de la transcripción, en la existencia de diferentes factores sigmas que se expresan bajo condiciones fisiológicas constantes, que se incorporan al haloenzima y determinan un cambio drástico en el perfil de los promotores que se están reconociendo. Así, por ejemplo, sigma 70 es el factor de estado fisiológico basal, es decir, el factor sigma más común. Pero también hay otros que entran en juego bajo situaciones particulares, como por ejemplo sigma 32, que está involucrado en los cambios metabólicos durante un shock térmico. Este factor sigma 32 ya no reconoce las canónicas cajas menos 10 y menos 35, sino que ahora reconoce cajas que están algo o bastante cambiadas en sus secuencias. Así entonces, el cambio en los factores sigma no determinan cambios en la tasa de transcripción, sino determinan cambios radicales en el perfil de los genes que se transcriben, independientemente de después la tasa de transcripción que tengan ellos. En las filminas anteriores dije que gran parte de los núcleos de las enzimas, solos o unidos al factor sigma en la forma de holoenzima, están libres o unidas a cualquier parte del genoma, que no necesariamente es un promotor o una unidad transcripcional. Así, solo un tercio de los núcleos en la forma de holoenzima están unidos al ADN en uniones específicas, y de estos, solo un medio está en el estado de transcripción. Por lo cual, la pregunta obvia es ¿cómo hace esa masa de núcleos de enzimas para encontrar los promotores? Más si consideramos que un promotor es algo muy corto en relación a la longitud de un genoma. Esto es como hacer la pregunta de qué estrategia es la que hay que seguir para encontrar un libro en una biblioteca que no está catalogada. Uno de los modelos propuestos para explicar cómo la holoenzima encuentra a los promotores es el modelo de difusión aleatoria, que propone que la holoenzima entra y sale rápidamente de uniones lácteas sobre cualquier posición del genoma, lo que le permite probar muchos sitios hasta encontrar una secuencia correspondiente a un promotor y entonces ahí formar una unión estable. Esto sería, en la analogía, como saltar de un libro a otro que está en otra estantería y así sucesivamente hasta encontrar el libro que buscamos. Si así fuera la manera de encontrar un promotor, el proceso debería estar limitado en principio por la velocidad de difusión que tiene en el medio la holoenzima, es decir, el tiempo en cambiar de un libro a otro, de una estantería a otra, lo cual se ha visto que no coincide con la velocidad más rápida con la que se activa un operón al azar luego de un estímulo. El otro modelo propuesto se basa en que no hay difusión, sino que para la ARN polimerasa cualquier secuencia es un posible sitio de unión, por lo cual va cambiando de secuencia sin moverse, casi como que las secuencias son las que se van presentando a la enzima, hasta coincidir con un promotor. Sería como que los libros pasen uno a otro por delante nuestro hasta encontrar el deseado. Este modelo es más convincente por varios motivos. Uno, al no haber difusión, coincide con el tiempo corto de activación de cualquier gen al azar. Y segundo, porque hoy en día se sabe que las ARN polimerasas ocupan espacios discretos sobre la región del nucleoide y que los operones a ser transcriptos se nuclean
también en estas regiones. Una vez que la ARN polimerasa reconoce al promotor, la transición de un complejo cerrado a uno abierto sucede de manera espontánea e irreversible. Esta transición está determinada por dos eventos. Uno, por un cambio conformacional de la ARN polimerasa y el segundo, por la desnaturalización del ADN. El primero de estos dos eventos, por un lado, involucra a las unidades beta y beta' que se cierran sobre el ADN y permiten que esta estructura rígida se ubique dentro de los canales del ADN polimerasa. Y por otro lado, la región 1.1 del extremo amino del factor sigma, que durante un complejo cerrado ocupa el canal de sitio activo, sale de este, permitiendo que ahora pueda ser ocupado por la hebra molde. Por el lado del ADN, esta transición requiere la desnaturalización del ADN entre las posiciones -11 a +3, lo cual transforma a las hebras en más flexibles y permite que la hebra molde se acomode en el canal del sitio activo. En el caso de las bacterias, la desnaturalización del ADN y el cambio conformacional de la ARN polimerasa no requiere energía, sino que resulta de un cambio conformacional espontáneo del complejo ADN-ARN polimerasa a una forma energéticamente más favorable. La desnaturalización se inicia cuando dos bases de la cadena codificante, correspondientes a la caja -10, específicamente las bases en posición -7 y -11, que van a figurar marcadas en rojo en la figura de la izquierda o señalizadas con una flecha roja, son evertidas de la estructura de la doble hélice y son alojadas en dos recesos del factor sigma. Esta atracción de estos dos nucleótidos a los recesos fuerza la desnaturalización del resto de esta región del promotor. La figura de la izquierda es un esquema explicativo de cómo es la eversión de los nucleótidos y la ocupación de estos dos recesos, pero fijen su vista en la figura de la derecha, que es una representación más real, y vean cómo la eversión de los nucleótidos y el meterse en los recesos determina que la cadena codificante toma una posición alejada de la cadena molde, dejándola disponible para ser usada. En esta figura, la cadena gris es la cadena molde, mientras que el azul es la cadena codificante antes de la eversión, formando una doble hélice continua con la cadena molde, y en amarillo es la posición que alcanza la cadena codificante cuando se desnaturaliza del ADN y entonces la cadena codificante ocupa el canal de no templado. El papel de estos dos nucleótidos es tan crucial en la desnaturalización del ADN que ahora podemos entender por qué estos dos nucleótidos son los más conservados de la secuencia -10. Si se fijan en la secuencia que está transcripta en rojo en la figura de la izquierda, los números que figuran como subíndice luego de cada letra representan el grado de conservación de cada nucleótido entre distintos promotores para el factor sigma. Y van a ver que los nucleótidos en posición -7 y -11 son los que más alta representación tienen o más grado de conservación tienen. En la segunda filmina, cuando hablé de las características generales de la transcripción, dije que la ARN polimerasa puede iniciar una transcripción sin la necesidad de un cebador. Si bien esto parecería ser una ventaja, genera la pregunta de si esto es factible energéticamente, ya que la entrada de un nucleótido sin su vinculación a otro preexistente mediante una unión fosfato sería una cuestión poco estable energéticamente para que sea exitosa. Imagínense que bajo estas circunstancias el primer nucleótido solo va a ser mantenido por las uniones puentes de hidrógeno. Y entonces esto es peor si el primer nucleótido en la mayoría de los transcriptos es una adenina. A pesar de todo esto que parecerían puntos negativos para el inicio de una transcripción, el requerimiento particular
de que el primer nucleótido sea una adenina es debido a que la ARN polimerasa realiza interacciones específicas con el ADN y con el primer nucleótido, particularmente o esencialmente cuando éste es adenina. Es decir, que la adenina en la primera posición del transcripto cumple cierta compatibilidad estereoquímica determinada por la ARN polimerasa para establecer una estructura estable que permita la unión de los siguientes nucleótidos. Incluso, esto es un punto de control de la transcripción, ya que la presencia de cualquiera de los otros tres nucleótidos, es decir, timina, citosina o guanina en la primera posición de un transcripto, determina una estructura menos estable que tendrá una tasa de transcripción menor. Una vez que los primeros nucleótidos se han polimerizado, la estructura se transforma en más estable y entramos ahora en otro momento regulatorio que es el de la síntesis abortiva. En este momento, la ARN polimerasa comienza a sintetizar un transcripto, el cual se aborta a los 9 nucleótidos de longitud, para repetir nuevamente el proceso, es decir, que se transforma en un paso cíclico. Se han propuesto 3 modelos que explican los eventos que suceden durante esta síntesis abortiva. El primero, llamado de excursión transitoria, supone que la ARN polimerasa abandona el promotor y se trasloca un poco a lo largo del molde, sintetizando un transcripto corto antes de abortar la transcripción, liberando entonces ahora el transcripto y volviendo a la ubicación original en el promotor. El segundo modelo, llamado inworming, que hace referencia al movimiento de un gusano, el movimiento casi de reptar de un gusano, postula que una región flexible dentro de la polimerasa permite que solo una parte de la enzima, específicamente la que contiene el sitio activo, avance un poco sintetizando un transcripto corto, se libere y se retraiga hacia el resto de la enzima que aún está en el inicio del promotor, repitiendo esto varias veces. El último modelo y el más aceptado, llamado scrunching, que viene de la palabra arrugado o significa arrugado en inglés, propone que el ADN unido al promotor se desenrolla y se introduce dentro de la enzima, de tal manera que se va acumulando dentro de ella, acomodándose como protuberancias monocatenarias. Independientemente del modelo para esta síntesis abortiva, la idea de la síntesis abortiva es de obtener o mantener un promotor en continuo estado de excitación, de tal manera que cuando se reciba la señal, avance la transcripción a la etapa de elongación sin pérdida de tiempo de activación. La salida de la ARN polimerasa del promotor y el paso a la etapa de elongación está marcada por la síntesis de un transcripto de más de 10 o más nucleótidos y la ruptura de todas las interacciones que mantienen la unión de la ARN polimerasa con el promotor y con cualquier otro factor proteico que permita la unión de la ARN polimerasa a esta parte particular del ADN. Se propone que la posibilidad de que la ARN polimerasa tiene de sintetizar un transcripto ahora más largo está asociado al cambio conformacional de la región que une los dominios 3 y 4 del factor sigma, que durante la etapa de inicio de la transcripción ocupaban la salida del transcripto, el canal de salida del transcripto, evitando que éste pueda extenderse, es decir, que el transcripto pueda extenderse a través de su canal de salida. Soportando esta idea está el hecho de que durante la elongación el factor sigma está menos fuertemente asociado al núcleo de la enzima que cuando la holoenzima estaba sobre el promotor. Y además que en muchas enzimas en elongación no está presente el factor sigma, de tal manera que el cambio conformacional o la salida del factor sigma de la holoenzima es la clave para pasar a una etapa de elongación. La fase de elongación en sí es más simple que la de inicio. Durante esta fase la ARN polimerasa incorpora de a un nucleótido por vez, manteniendo un híbrido de ADN-ARN de 8 a 9 pares de base de longitud
y el tamaño de la burbuja de desnaturalización también se mantiene constante, habiéndose un par de bases por delante de la ARN polimerasa y renaturalizándose un par de bases por detrás de la ARN polimerasa. Durante esta etapa, la ARN polimerasa realiza dos acciones de control de prueba sobre el transcripto que se está sintetizando. El primer mecanismo de corrección es el de adición pirofosforolítica. En este mecanismo, la enzima utiliza el mismo sitio activo para realizar una reacción de retroceso, o sea, en sentido 3', 5', sobre el transcripto, para eliminar el ribonucleótido insertado incorrectamente por la reincorporación del grupo pirofosfato que había seguido originalmente este nucleótido al entrar, y así la enzima puede incorporar otro ribonucleótido en su lugar en la cadena de ARN en crecimiento. El segundo mecanismo es el de edición hidrolítica. En este caso, la ARN polimerasa retrocede uno o más nucleótidos y corta una unión fosfato, removiendo la porción que contiene el nucleótido mal incorporado. La terminación de la elongación es un evento que se da en un sitio específico y determina el final de la unidad de transcripción. Para que esta finalización suceda, se requiere que la ARN polimerasa sufra una detención o una pausa sobre el ADN, y esto lleva a que no se incorporen más nucleótidos al transcripto, lo que entonces ahora conduce a que el complejo terciario se transforme en inestable, el ARN se deshibride de la cadena molde, por lo cual ahora hay posibilidad que colapsen las dos hebras de ADN para formar una molécula de ADN o doble cadena, es decir, que se vuelvan a aparear las hebras. Y todo esto determina que la ARN polimerasa se desprenda del ADN, porque ahora este sitio donde está la ADN polimerasa es un sitio de unión inespecífica, ya que ahora no es un promotor. Hay dos tipos de determinadores, los intrínsecos y los Rho dependientes. Ambos se diferencian en la necesidad o no de factores auxiliares para determinar la detención de la ARN polimerasa, pero independientemente de esto, los dos tipos se caracterizan por ubicarse delante del punto concreto de finalización del transcripto. Algunos requieren estructuras adicionales y, como vimos para el caso de los promotores, en la terminación también pueden haber terminadores fuertes que siempre van a establecer el fin de la transcripción, y pueden haber terminadores débiles que pueden no ser reconocidos como terminadores y la transcripción puede continuar después de ellos. Los terminadores Rho dependientes requieren para su funcionamiento de dos elementos. Uno es el factor Rho, que es una helicasa hexamérica con actividad TPasa, conformada por 6 subunidades, formando una estructura en anillo que abraza el ARN. Y el otro elemento es el sitio root, que es un motivo sobre la secuencia de ARN, que es rico en citosina y pobre en guanina, y que es reconocido por el factor Rho. No está claro cómo es el mecanismo de detención, pero el modelo más aceptado es que Rho induce un cambio conformacional sobre la ARN polimerasa que determina una pérdida de estabilidad del complejo terciario. Datos recientes establecen que Rho está unida a la ARN polimerasa durante toda la transcripción, es decir, desde el inicio de la transcripción ya está unida a la ARN polimerasa, y que el transcripto naciente pasa a través de Rho, es decir, por el centro de este anillo, por lo cual cuando pasa por Rho, un sitio root, se gatilla el cambio conformacional de la ARN polimerasa. Por último, los terminadores intrínsecos no necesitan de factor proteico, sino de dos elementos presentes en la secuencia del ARN. Uno es una región repetida de manera inversa, que determina la formación de una estructura en horquilla sobre el ARN, y el segundo es una porción de secuencia rica en uracilos que se encuentra inmediatamente después de esta región en forma de horquilla,
y entonces la formación de la horquilla tensa al ARN naciente, causando la descomposición del complejo terciario debido a la debilidad de unión que va a haber en el híbrido ADN-ARN en esta porción rica en uracilos.